Yo le aprecio mucho al maestro Rommel Moreno, que es titular de la unidad de implementación, nada menos, fíjese, de la responsabilidad, titular de implementación del nuevo sistema de justicia penal de la Procuraduría General de la República. Maestro Moreno, muchas gracias por venir, buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar de nuevo contigo en este privilegio, de esta experiencia. A ver, yo creo que lo que le falló al sistema, que es complicadísimo, entiendo, sí, en aplicar un nuevo sistema de justicia penal, es que no se preparó a todas las policías municipales, a todas las policías estatales, aparte de las policías, pues, digamos, capitalinas, cuerpos federales de policías, hablo así. No se preparó en el sistema de procuración de justicia, pues a todos los que forman parte, todos secretarios, donde está luego el centro de la corrupción, ministerios públicos, sus mismos cuerpos policíacos. En el sistema judicial, pues no a todos los secretarios, no a todo el personal de los juzgados, no a todos los jueces, a veces no a todos ni siquiera a los jueces de distrito. Primero, Joaquín, hay que partir de la visión concretamente constitucional, sí, en donde en el año 2008 se diseña una dinámica de cómo iba a ser esa implementación. Se dieron 8 años, sí, para el fuero común y para el fuero federal. De tal suerte que cuando hablamos de la reforma en México, como tal, tenemos que ver en qué forma fue ese proceso de implementación. Inclusive, antes de la reforma, en el año 2007, los estados de Chihuahua y de Oaxaca habían iniciado con sus propios códigos locales, en razón de empezar a modernizar e innovar el sistema de justicia en México. Por lo tanto, esta perspectiva fue arrítmica, y lo que se generó fue que cada entidad federativa entró bajo su propia visión, y sin duda en materia federal entramos en el año 2014. ¿Qué significa? Que las expectativas no pudieron haber sido en tamaño de la razón en la que entró prácticamente esa implementación. Por lo tanto, me parece que cuando uno habla de implementación, no solo habla de capacitación, habla de infraestructura, habla de tecnologías de la información, y particularmente es sensibilizar a los ciudadanos, concretamente el tema que acabas de compartir de presunción de inocencia, en donde nadie entendía o entiende todavía qué significa esta visión. Porque se suponía que, bueno, con el viejo principio jurídico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pues que eso se aplicaba en la impartición de justicia en México, y resulta que no, que ahora es una novedad, que la presunción de inocencia que todos dábamos por hecho, pues no existía, ¿no? Estaba, prácticamente te podría decir, bien interesante cuando uno se pone a revisar en los antecedentes históricos. Viene desde la Constitución de Apatzingán, estamos hablando de esa época, o inclusive prácticamente a nivel internacional, en la Declaración de los Derechos del Hombre, en donde desde 1789 ya se plantea como un derecho humano. Sí. Y particularmente no era solamente que estuviese en la norma, sino cómo utilizar mecanismos para que esto finalmente llegue hacia la perspectiva de generar una ruta de entendimiento de qué significa la presunción de inocencia, sobre todo en países democráticos o en esta experiencia en México, que fue lo que ha venido sucediendo. Por lo tanto, creo que es muy importante señalar que hoy por hoy tenemos en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos, el principio como un derecho humano. Sí, ahora, está bien esto, pero luego vemos que también había otro viejo principio jurídico que decía que justicia que no es expedita no es justicia. Pues en México la justicia nunca ha sido expedita, los procesos duran años y a veces generaciones. Y te podría decir ahora que sin embargo tenemos ya algunos referentes. Es decir, me parece que tenemos que tener claro con la visión de lo que está pasando en el país después del 18 de junio de 2016. Es decir, no solamente tenemos temas donde, y este es el tema, la mezcla de incidencia delictiva o de las circunstancias que han planteado algunos políticos, que el sistema acusatorio es directamente proporcional a una adecuada o no adecuada eficiencia del sistema. Por lo tanto, hay que poner en perspectiva para qué es el sistema, cómo fue diseñado y qué tiene que ver estas variables de todo lo que tiene que ver con la, digamos, dinámica delincuencial del país. Ahora, también se ha señalado que este sistema ha vaciado las cárceles. Bueno, primero hay que partir del hecho, y justo es un tema. ¿Cuánto cuesta hoy tener en prisión a una persona? Y te puedo decir, 130 pesos. Es un tema que también hay una variable importantísima que es costo-beneficio. Y por otro lado, la prisión preventiva oficiosa, en el marco de cuáles son los delitos que tendría que tener prácticamente un sistema, y por lo general en países en América Latina están repletas las cárceles por delitos que evidentemente están en prisión preventiva oficiosa y no sentenciados.
Creo que este es uno de los puntos sí, pero también he visto ahora que hay personas que les dictan 1 año o 2 de prisión preventiva. Bueno, habría que ver. Por ejemplo, en Veracruz hemos visto ese caso. Sin duda, y fíjate que tiene que ver con la implementación, cómo fue Veracruz o cómo fueron otros estados, donde prácticamente también ese proceso de implementación no fue el adecuado y va directamente proporcional, así como acabas de decir, si te capacitaste, si generaste una ruta, si fuiste de alguna manera a modelos de gestión adecuados. Obviamente tus expectativas son distintas a cuando no fue el caso de entidades federativas. Pero no lo dejan en indefensión a una persona, no están acabando con el principio de presunción de inocencia cuando le dictan una prisión preventiva, por ejemplo, de 1 año. Tenemos que entonces encontrar la ruta, que es la justificación que tienen que hacer los fiscales. Hoy los fiscales están de alguna manera con el compromiso fehaciente del sistema acusatorio de justificar la peligrosidad de cada una de estas personas, que está prácticamente en el tema de qué hacemos en cada caso concreto. Significa que si esta persona representa un riesgo para la sociedad, significa la peligrosidad de lo que puede generar, evidentemente ese fiscal capacitado va a hacer ese esfuerzo para que se en este caso lo entiendo, sí, pero ha habido casos políticos o casos pecuniarios en donde se ha dictado también esta formal prisión de 1 año. Te decía que viene primero, partimos de la ley, que es lo que la ley establece, y por otro lado la operación también de los jueces, la operación, tú mismo lo mencionabas en la introducción de este programa. Es decir, cómo vamos de alguna manera evaluando, midiendo, pero particularmente tomando como referencia estas prácticas y todas aquellas que también han sido exitosas. Por eso tenemos que ir pulsando una evaluación y medición del sistema y entender estos casos paradigmáticos como una referencia para entender qué hacer y qué no hacer. Ahora estoy hablando con el maestro Rommel Moreno, titular de la Unidad de Implementación del nuevo sistema penal, del nuevo sistema de justicia penal de la Procuraduría General de la República. A ver, maestro Rommel Moreno, lo que es un hecho es que los ministerios públicos y los jueces tienen una sobrecarga de trabajo que es imposible de resolver. Yo no diría que imposible. Bueno, hasta ahora ha sido imposible. Lo que pasa que justamente tenemos que incorporar... Por eso luego litigan mal los fiscales, por eso a veces algunos jueces juzgan mal, por eso se crean lagunas de corrupción para influencias del poder, ya sea fáctico o económico o político. Se diría, Joaquín, la perspectiva de mejores prácticas. El caso de los chilenos. ¿Cómo han resuelto la cantidad de temas cuando ingresan al sistema? Estamos hablando de robo de celulares hasta temas de alta complejidad. Y por lo tanto, lo que hoy se está planteando es una reorganización en las fiscalías y en las procuradurías, que es el discurso del Procurador de la República, de cómo eficientar la cantidad y sobre todo la dinámica de carpetas de investigación frente a cómo resolverlo de una manera, como bien decías, ágil, rápida, eficaz. Tiene que ver con un tema que en México todavía es muy novedoso, que es la gestión, porque veníamos trabajando como en el Poder Judicial de una manera vertical. Hoy hay nuevas fórmulas, hay diseños que se están planteando para efectos de que las resoluciones sean mucho más rápidas. Te voy a dar un ejemplo. Las unidades tempranas, que poco se conocen, hoy tienen un propósito. No se conocen. No se conocen. Vamos a retomo y de hecho planteo. No se conocen porque finalmente el propósito de estas unidades tempranas es que podamos de ahí, de alguna manera, rápidamente derivar, como en un hospital, qué pacientes son los que vienen en crisis, qué pacientes son los que van a ir con el doctor general y cómo de alguna manera hay asuntos que se pueden resolver muy rápido. Habrá otros, como bien dices también, que requieren de mayor investigación, de mayor profundidad y por lo tanto esta dinámica que se está planteando en el sistema es las capacidades organizacionales que los fiscales deben de tener para desestimar asuntos, para resolver rápido y para de alguna manera todos aquellos complejos que se hagan de una manera mucho más eficaz en la investigación. Por lo tanto, hay toda una reingeniería a la que estamos aspirando. Y luego lo que tampoco ha cambiado mucho es el estilo de ciertos abogados penalistas que siguen operando como en los años 30 y 40, así como aquellos viejos o abogados que tenían una fama, terrible fama, que siguen operando igual. Por eso la importancia de la colegiación, por eso la necesidad... Sí, pero no, están colegiados y todos, todos. Me refiero a la colegiación desde un punto de vista de países democráticos avanzados, en donde obviamente hay una ética, hay una perspectiva de quién te voy a dar o no la patente. El caso de los Estados Unidos, en algunos casos... no existe. No existe, pero hay una propuesta, hay una iniciativa en el Senado que se está trabajando para ello. Por ello tuvo que ver el entonces senador Raúl Cervantes, ¿no? En efecto, y por eso lo pondero, porque hay toda una visión de que a la final el sistema no solamente es para los operadores, sino también para los ciudadanos, los abogados, etcétera. Ojalá existiera eso en México y se resolvería mucho. Yo le quiero pedir, maestro Rommel Moreno, que venga un día para contestar las preguntas de la gente.
Absolutamente, será un honor y además, sobre todo, esta falta de información que se requiere y donde tenemos todo ese compromiso de hacerlo. Porque parte del problema parte del problema de la implementación es el desconocimiento. Sin duda. Y creo que de hecho ese es el punto toral. Es decir, una política pública, y no nomás en esta reforma, sino en todas las reformas estructurales, hay esta necesidad de informar a los ciudadanos. Bien, maestro, pues le aprecio mucho que haya venido esta tarde. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo, Joaquín. Seguimos con este tema del nuevo sistema penal en México. Es el maestro Rommel Moreno, titular de la unidad de implementación precisamente de este nuevo sistema de justicia penal de la PGR.